Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de respirar, Señor, nos das la oportunidad de estar vivos, Señor, de estar sanos, mi Dios. Yo te pido por aquellos que escuchan esta palabra, que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, dándonos sabiduría, entendimiento a través de tu palabra, mi Dios. Yo te pido por las personas que escuchan a través de este medio, que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo, mi Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la clase, que es la página 8, ahí donde dice lección 3, el señorío y el compañerismo. Dice, ¿con quién no debo practicar el compañerismo? Y ahí dice 1 Corintios 5, 9 del 11, con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Si usted pone atención, dice la palabra que con nadie que llamándose hermano practique ese tipo de cosas. Como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de juntarnos o de estar con ese tipo de personas, porque dicen que el que con lobos anda, a aullar se enseña. O también, ¿verdad? Que así como la persona es, también nos van a juzgar a nosotros. En la pregunta 2, ¿qué le dijo Pablo a la iglesia que debería haber hecho en este caso de vergonzosa inmoralidad? 1 Corintios 5 del 1 al 2 es expulsar a quien hizo tal cosa. Muchas iglesias a veces permiten que muchos de los hermanos practiquen y hagan cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y son hermanos que tienen años en la iglesia y siguen practicando el pecado, y los pastores lo saben, y muchas veces por el temor, por la vergüenza que el hermano se vaya a molestar, no lo expulsan. Pero dice la palabra del Señor que se debe de expulsar a este tipo de personas, a este tipo de hermanos que siguen practicando el pecado, que Jesucristo no es que no haya hecho nada en su corazón, sino que realmente no han aceptado a Jesucristo en su corazón y siguen una vida pecaminosa. La pregunta 3, ¿qué dijo Pablo acerca del compañerismo con los incrédulos? Dice ahí, no formen yunta con los incrédulos. La palabra del Señor nos enseña que nosotros no debemos de tener una intimidad con personas que no están de acuerdo con nosotros como evangélicos. No quiere decir la palabra de Dios que no seamos amigos de personas que no conocen de Dios, sino que no formemos parte de esas personas que practican el pecado y que nosotros seamos sus íntimos amigos, porque de cierta forma ellos terminan corrompiéndonos. Dice que las buenas, porque corrompen nuestras buenas costumbres. Entonces, si nosotros tenemos una intimidad con ese tipo de personas que siguen practicando el lesbianismo, que siguen practicando la hechicería, que siguen practicando a lo mejor la homosexualidad, no quiere decir que no les hables, quiere decir que no tienes que tener una relación tan íntima con ese tipo de personas, porque así dice la palabra de Dios. 4. ¿Qué manda Dios? Salgan de en medio de ellos y apártense. Apártense. Dice la palabra de Dios que si nosotros estamos tanto con este tipo de personas, algo se nos puede pegar. Así es de que nosotros como hijos de Dios buscamos santificarnos, buscamos apartarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces necesitamos nosotros salir de en medio de eso. 5. ¿Qué promete Dios? Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Esa es la promesa que Dios nos dice. Si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ahora Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y nuestro Padre nos ama. Amén. El 6 dice,
Porque es importante que dejemos la amistad íntima con los incrédulos. 1 Corintios 15:33 dice, porque corrompen las buenas costumbres. Porque si nosotros, por ejemplo, si nos juntamos mucho con una persona que es muy grosera, vamos a terminar algún día de tanto que estamos escuchando sus groserías, vamos a terminar nosotros también hablando las mismas palabras que nuestro amigo, que nuestra amiga habla. Entonces, por eso es que la palabra nos advierte que debemos de tener cuidado con cierto tipo de amistades. Lea Santiago 4:4 en la pregunta 7. ¿Qué es amistad con el mundo? Dice, enemistad contra Dios. Si yo me hago amigo del mundo, o sea que todo lo que el mundo hace y yo termino siendo amigo del mundo para que el mundo no diga, ay, qué sangrón, dice que me constituyo enemigo de Dios. 8. Si alguien escoge tener amistad con el mundo, ¿en qué se convierte? En enemigo de Dios. Hay un texto de la palabra de Dios que dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Así es de que la palabra de Dios está diciendo, bueno, o estás allá con el mundo y practicando las cosas que al mundo le gustan, o estás con Dios. Porque no podemos estar en las dos partes, necesitamos definirnos, o estamos allá o estamos acá. 9. ¿Cuáles son los beneficios del compañerismo cristiano? Eclesiastés 4, del 8 al 12 dice, valen más dos que uno, en el versículo 9. El versículo 10 dice, si cae uno, el otro lo levanta. Versículo 11, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Versículo 12, uno puede ser vecino, pero dos pueden resistir. Vencido, perdón. Uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Aquí la palabra de Dios nos enseña que como hijos de Dios, cuando nosotros nos unimos a los demás creyentes, nos unimos a los demás cristianos, vamos a encontrar compañerismo, vamos a encontrar a alguien que me ayuda a levantarme, ¿verdad? Cuando yo estoy desanimado, cuando yo estoy decaído, entristecido, voy a tener un hermano que ora por mí, que me levanta el ánimo, que me echa porras. Voy a tener un hermano que cuando me ve que estoy cabizbajo, me anima para que yo siga buscando de Dios. Entonces dice la palabra que son dos mejor que uno. Y dice, ay del solo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos de tener compañerismo unos con otros. Como ahorita, pues, no tenemos la oportunidad de ir a visitar al hermano, de vernos cara a cara, pero mándele un mensajito, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Son los tiempos en los que como hermanos debemos de seguir frecuentándonos, y gracias a Dios por las redes, por el Facebook, por todas las cosas que nos permiten seguir en comunicación y estar orando unos por otros. Hasta aquí llega el tema del señorío y el compañerismo. Habla de cómo debemos nosotros de tener un compañerismo sano, que no nos juntemos con aquellas personas que van a dañar nuestra reputación, ¿verdad? Porque si nos juntamos con ese tipo de personas, o con esos que dice la Biblia que llamándose hermanos, ¿verdad?, practican esas cosas, van a decir, no, pues el otro hermano es igualito que el otro porque pues son bien amigos, ¿verdad? También van a decir, si aquel hermano es ratero, pues el otro hermano también debe ser ratero porque se junta mucho con él. Entonces hay que guardar nuestro testimonio, hay que ver con quién compartimos nuestra amistad. Y la lección 4, ¿puede usted pasar la prueba? Estamos ahí mismo en la página 9.
El libro de Primera de Juan presenta una serie de situaciones mediante las cuales podemos evaluar la condición real de nuestras vidas. El engaño es una fuerza muy poderosa. El diablo es un experto engañador. Muchos han caído bajo la influencia de su engaño. Muchos han orado, han asistido a estudios bíblicos o incluso han sido miembros de una iglesia, pero sus vidas no han sido verdaderamente cambiadas por Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el que yo vaya a la iglesia, en que yo tome estudios y haga muchas cosas, no quiere decir que yo sea hijo de Dios. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Cuál es el mensaje que proclamó Juan? Ahí en la pregunta 1. Dios es luz y en Él no hay ninguna obscuridad. Cuando usted y yo somos hijos de Dios, reflejamos la luz de Dios, reflejamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en nosotros no hay obscuridad, no hay esa práctica del pecado. Pregunta 2. ¿Qué dice Juan de aquellos que se proclaman tener comunión con Dios y todavía caminan en obscuridad? Fíjese, estaba mirando de un video que subieron unos hermanos que estaban haciendo su tiempo devocional como familia. Y hace tiempo me había enterado de que esta persona había golpeado a otra persona. Entonces, a veces creemos que estamos siendo buenos cristianos porque hacemos cosas cristianas a veces, pero también hacemos cosas que no están bien. Entonces no podemos nosotros decir, sí soy cristiano, sí soy hijo de Dios, pero estar practicando el pecado y ya porque canto alabaré, ya todo va a estar bien. No es así. ¿Qué dice de aquellos que proclaman tener una comunión, proclaman decir que conocen a Dios, proclaman decir que van a la iglesia, pero dice que caminan en obscuridad, siguen practicando el pecado, siguen haciendo las cosas que no están bien? Dice 1 Juan 1:6, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Nosotros mismos nos engañamos y tratamos de engañar a las personas, pero a Dios no. A Dios jamás lo vamos a poder engañar. Y dice que nosotros no hay verdad, no hay luz. Seguimos viviendo en la oscuridad. 3. ¿Qué dice la Biblia acerca de la persona que dice ser cristiana, pero que no sigue los mandamientos de Dios? 1 Juan 2, del 3 al 4 dice, es un mentiroso y no tiene la verdad. Otra vez, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que proclaman tener una comunión con Dios, que proclaman decir que están perfectos ellos con Dios, pero siguen practicando el pecado, quiere decir que siguen viviendo en obscuridad, que son unos mentirosos, que tratan de engañar a la gente para que la gente piense, ay, qué buen cristiano, qué buen hijo de Dios, pero su vida personal, su vida allí en la intimidad de su hogar, es donde se sabe realmente quiénes son. 4. Todo el que confiesa que ama a Dios, pero odia a su hermano creyente, dice, está caminando en obscuridad. No podemos decir que amamos a Dios y aún seguimos odiando a una persona, aún seguimos deseando el mal de otra persona. No digo que como personas a veces haya ciertas personas que a lo mejor no nos caen tan bien, ¿verdad? O no tenemos esa capacidad de relacionarnos tanto con esas personas. Pero una cosa es que simplemente no desees tener esa intimidad o comunión con esa persona, a odiar, a desearle el mal a otra persona. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el que odia a su hermano, entonces no ama a Dios. Dice, porque ¿cómo va a amar a Dios? O sea, si no ama a su hermano.
¿Cómo va a amar a alguien que no ve si al que ve no lo ama? Entonces la palabra de Dios nos enseña que si no amamos a aquellos que nos aborrecen, aquellos que tal vez no nos caen tan bien, si no los amamos, quiere decir que seguimos viviendo en la oscuridad, que el amor de Dios no está en nosotros, porque Dios nos enseña a amar aún a aquellos que nos ofenden, aún a aquellos que nos lastiman. 5. ¿Qué dice Juan acerca de aquellos que aman al mundo? Primera de Juan 2:15, no tienen el amor del Padre. Porque cuando tú amas a Dios, tú amas todo lo que Dios es. Amas todo lo que Dios desea que tú hagas. Amas su obra, amas a las personas que te rodean, porque Dios vive en ti y ese amor lo produce Él. Pero dice que aquellos que aman al mundo, empezamos a ser egoístas porque ya nomás pensamos en nosotros, empezamos a amar las cosas que a Dios no le agradan. La pregunta 6. ¿Qué hay en el mundo? Malos deseos del cuerpo, codicia de los ojos, arrogancia de la vida. Si ustedes ven, la palabra de Dios nos enseña que en el mundo hay cosas que nos llevan a la perdición, que el enemigo utiliza para que nosotros nos apartemos y nos alejemos de Dios. ¿Qué hay en el mundo? Pues los deseos del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo? Al cuerpo lo que pida, y dale de tomar, y dale de bailar, y dale de meterse con quien cuanta persona quiera, porque sigue los deseos del cuerpo, sigue la codicia de los ojos, ¿verdad? Nos convertimos en personas codiciosas, no agradecidas, siempre estamos pensando en que, ay, ¿por qué fulano tiene más que yo? ¿Y por qué el carro del hermano tiene esto? ¿Y por qué el don del hermano es mejor que el mío? Y empezamos a envidiar absolutamente todo. Y la palabra dice que si nosotros estamos codiciando, quiere decir que están nuestros ojos puestos en el mundo. Porque dice la palabra de Dios que nuestros ojos deben de estar puestos en el cielo. Ya que esto se va a acabar, se acaba el mundo y usted no se va a ir ni con su carro, ni con su casa, ni absolutamente nada de lo que poseemos. Dios nos bendice para que nosotros sigamos haciendo la obra de Dios, no para que nos enfoquemos en las cosas del mundo. La arrogancia, ¿verdad?, de la vida. A veces somos creídos, somos vanidosos, empezamos a creernos de algo que Dios nos ha dado. Y eso no tenemos que creernos, porque lo que Dios nos ha dado es, si lo que somos es porque Dios nos ha dado capacidades, talentos y habilidades que estamos poniendo en práctica para la obra de su servicio. No para que nos vanagloriemos, no para que digamos, yo sé mejor, yo lo hago mejor que otra persona. La pregunta 7. ¿Cómo puede usted conocer la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Primera de Juan 3, del 7 al 10, dice, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Entonces, si vemos aquí, el que no practica la justicia, como hijos de Dios, todos los días debemos de tratar de hacer lo bueno. Dice la palabra de Dios, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, en esto piensen. Y la palabra nos enseña que como hijos de Dios siempre debemos de tratar de buscar ser mejores, de practicar la justicia. Y dice, y tampoco aquel que no ama a su hermano, aquel que a su hermano tiene algo ahí contra él. Dice la palabra, si tú sientes que tu hermano tiene algo contra ti, tú ve y habla con él y dile, oye hermano, pues yo siento a lo mejor que tú tienes algo contra mí, ¿sabes qué? Pues discúlpame si te ofendí. La palabra de Dios nos enseña que tengamos que pedir disculpas aun cuando nosotros no cometimos la falta.
si nosotros vemos que el hermano tiene algo contra nosotros, nosotros podemos ir y solucionarlo. Pero a veces adoptamos, ¿verdad? Mejor de decir, no, si él está enojado, pues allá, que él solo se las averigüe. Yo no tengo por qué ir a pedirle perdón, yo no le hice nada, yo no tengo que ir a solucionar nada. Pero la palabra de Dios va más allá. Dice, si tú ves que el hermano tiene algo contra ti. Dice, esto puede parecer duro para nosotros, pero si seguimos la verdad, seremos cambiados. La muerte de Cristo en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Su resurrección venció el poder del pecado y de la muerte. A la luz del poder de la cruz, no podemos aceptar un evangelio que no transforme nuestras vidas. En la siguiente lección examinaremos nuestra respuesta necesaria al mensaje del señorío de Jesús. Fíjese qué importante la palabra de Dios dice que no podemos aceptar un evangelio que no transforme a las personas. Porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y más cortante. Entonces, nosotros al venir a Cristo, nuestra vida tiene que dar un giro totalmente de 360 grados. No podemos quedarnos ahí siendo lo que éramos. Dios cambia nuestras vidas y el evangelio que no transforme es que realmente no es el evangelio. Cuando no somos transformados es que el evangelio no está obrando en nuestras vidas porque tal vez no le hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Realmente a lo mejor nomás lo dijimos de labios, pero nuestro corazón realmente Jesucristo no ha venido a tomar el trono de nuestra vida. Porque el evangelio puro y verdadero debe de transformar. Y usted medite, si no ha sido transformado o si no está siendo transformado, si no está siendo cambiado, quiere decir que el evangelio realmente a lo mejor no aceptó a Jesús de todo su corazón. Yo me gozo cuando veo a mis hermanos que me dicen, hermana, ahora no sé, yo siento que Dios ha hecho algo en mi vida y ahora ya no me enojo como antes me enojaba, ya no digo las palabras que antes decía, ya no hago esto que antes hacía, porque Jesucristo está transformando su vida. Pero si usted ve que no hay ningún cambio en su vida desde hace mucho tiempo, entonces es tiempo de meditar qué está pasando con usted. Hasta aquí terminamos. Después de usted pasar la prueba y vamos a pasar a la unidad 3, que es el arrepentimiento y el bautismo. El arrepentimiento y el bautismo se encuentra allí en la página. ¿En qué página nos quedamos? En la página 12 de sus copias. Página 12. ¿Todavía tenemos tiempo? Ok, entonces dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál fue el punto central del sermón de Pedro? Que a Jesús Dios lo había hecho Señor y Mesías. O sea, Dios hizo a Jesús nuestro Salvador y nuestro Señor. Él nos da la vida eterna, nos da la salvación, pero también gobierna nuestras vidas, manda en nuestras vidas. La pregunta 2. ¿Qué hizo la gente en respuesta al sermón de Pedro? Se sintieron conmovidos. Cuando la palabra de Dios es expuesta, las personas nos sentimos conmovidas. Dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos contrista, nos lleva a esa parte donde la palabra de Dios la recibimos y decimos, realmente necesito a Jesús en mi corazón, realmente necesito buscar de Dios. La palabra de Dios nos conmueve. 3. ¿Qué le dijo Pedro que debían hacer? Arrepentirse y bautizarse. Para que nosotros podamos bautizarnos, primero tiene que existir el arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios es expuesta
y llega a nuestro corazón, en nuestro corazón va a producir un arrepentimiento, va a decir nuestra vida, realmente necesito a Jesús, realmente esto que estoy haciendo no está bien, necesito de cambiar, necesito dejar esto, necesito dejar de ser aquella persona y tener ese arrepentimiento de decir, ya no quiero ser más esta persona que soy. Y buscar después el bautismo. 3. ¿Qué le dijo Pedro que deberían hacer? Arrepentirse y bautizarse. 4. ¿Qué dijo Pedro que recibirían si se arrepentían y se bautizaban? El perdón de sus pecados. Cuando nosotros solamente podemos recibir el perdón de nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros estamos conscientes de lo malo que somos o de lo malo que estamos haciendo y que necesitamos que Dios nos perdone, que necesitamos que Dios nos ayude. Es como aquellas personas que son adictas, y solamente las personas que son adictas y que reconocen que necesitan ayuda son aquellas que pueden salir adelante de ese vicio. Pero aquellas que dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito ayuda, yo cuando quiera lo puedo dejar, este vicio, lo que sea, esas personas no tienen la capacidad de salir de ese vicio porque no hay arrepentimiento en ellos. No hay un reconocimiento de su necesidad de Dios, de su necesidad de salir de esos pecados. 5. ¿Para quién es esta promesa? Para todos aquellos a quienes el Señor quiera llamar. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios nos ha llamado al arrepentimiento. 6. ¿Qué más dijo Pedro? Los exhortaba a salvarse de esta generación perversa, ¿verdad? Una generación perversa, una generación incrédula. Pedro les invitaba a que salieran de eso. 7. ¿Qué sucedió con aquellos que aceptaron el mensaje? Fueron bautizados y se unieron a la iglesia. Cuando aquellas personas aceptaron la palabra, reconocieron que necesitaban de Dios, dice que se unieron a la iglesia y fueron bautizados. Este es el proceso, ¿verdad? Cuando una persona acepta a Jesús, reconoce que necesita una vida nueva en Cristo y después de reconocer, desea bautizarse, desea formar parte del pueblo de Dios. 8. Una vez que fueron añadidos al cuerpo local de creyentes, ¿qué hicieron? Versículo 45. Se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles, en comunión, en el partimiento del pan y la oración. Una vez que las personas forman parte de la iglesia, ahora se mantienen firmes, ¿verdad? En la enseñanza de los apóstoles, en la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar, es la que nos va a guiar, es la que nos va a dirigir por el camino de verdad de la palabra de Dios. Así es de que es bien importante que aprendamos de la palabra, que estudiemos la palabra de Dios para poder estar en el camino correcto, en el camino que la palabra de Dios nos enseña. Y dice que también compartían el pan, que tenían armonía y comunión unos con otros. Pedro predicó el mensaje de la crucifixión y de que Jesús era el Señor, a la vez Señor y Cristo. La gente se sintió profundamente conmovida, respondieron preguntando, ¿qué debemos hacer? La respuesta a esta pregunta consistió en 4 pasos. Y estos son los pasos que toda persona que viene y se acerca a Cristo es lo que ocurre en nuestras vidas. Número 1, arrepentirnos. Es lo primero que debe de pasar en cualquier persona que desea acercarse a Dios, es arrepentirse de la vida que lleva. 2, bautizarse, es el segundo paso. Cuando uno se arrepiente y dice, realmente yo quiero a Cristo, realmente quiero esta vida cristiana, entonces nos bautizamos.
3, reciban el don del Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y 4, únanse a la iglesia. Ahora tenemos que formar parte del cuerpo de Cristo. Debemos de unirnos a la iglesia para tener esa comunión y para expresar los dones que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. En este capítulo estudiaremos el arrepentimiento, el bautismo en agua, el Espíritu Santo será cubierto en el capítulo 4 y la iglesia en el capítulo 7. Entonces hasta aquí ya terminamos la siguiente lección, que es el arrepentimiento y el bautismo. Hasta ahí vamos a terminar el día de hoy, el arrepentimiento y el bautismo. Para la próxima clase, pues adelántese, ¿verdad, mi hermano? Empiece a llenar las siguientes hojas, que es la lección 2, dejar el pecado y volverse a Dios, y la lección 3, el arrepentimiento y la fe, y se avienta el 4 también, el bautismo.